Era de madrugada en Ciudad de México. Los pasillos del Hospital General parecían interminables, iluminados apenas por luces blancas que parpadeaban con cansancio. El olor a desinfectante se mezclaba con el murmullo de máquinas y pasos apresurados. Entre las bancas metálicas, una mujer de cabello oscuro, recogido con prisa y rostro marcado por el agotamiento, se abrazaba a sí misma para no derrumbarse. Su nombre era Rebeca, una mujer de raíces judías, madre de una niña de apenas 9 años, que luchaba por su vida dentro de la sala de emergencias. En su bolso aún guardaba un pequeño libro de oraciones hebreas, aquel que había heredado de su abuela. Lo llevaba como quien carga un recuerdo más que como un refugio de fe. Desde hacía años, Rebeca había dejado de creer en milagros. Demasiadas pérdidas, demasiadas noches sin respuesta. Y ahora, frente a la posibilidad de perder a su hija, el vacío en su interior parecía más profundo que nunca. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada. Un médico salió del quirófano, bajó la mirada y le dijo con voz baja que la condición de la niña era crítica. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Rebeca sintió que el aire se le escapaba del pecho, que ni siquiera su propia tradición ni las plegarias aprendidas de niña podían sostenerla en aquel instante. A unos metros, un grupo de mujeres católicas rezaba el rosario frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Sus voces se escuchaban suaves, firmes, repetitivas, como un murmullo que intentaba sostener lo imposible. Rebeca las observó con rabia y con dolor. Se levantó bruscamente, caminó hasta la ventana del pasillo y susurró entre dientes: «Yo no creo en ella. ¿De qué serviría ahora?». Sus palabras quedaron suspendidas en el silencio helado del hospital. Nadie la escuchó excepto su propio corazón, que se partía poco a poco. Se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un llanto ahogado, ese llanto que nace cuando ya no queda esperanza. Lo que Rebeca no imaginaba era que en esa misma madrugada, en medio de su incredulidad, una voz de madre estaba a punto de hacerse presente. Una voz que no conoce fronteras de religión, ni de miedo, ni de desesperanza. Una voz que cambiaría su historia para siempre. Rebeca había nacido en el barrio de Polanco, en el corazón de Ciudad de México, dentro de una familia judía, que aunque no era estrictamente ortodoxa, conservaba las tradiciones con profundo respeto. De niña, recordaba a su abuela encendiendo las velas del Shabbat y pronunciando oraciones en voz baja, con un amor tan grande que parecía envolver toda la casa. Para Rebeca aquellos recuerdos eran dulces, pero también distantes como páginas de un libro que con los años había dejado de abrir. La vida adulta le había traído responsabilidades y heridas. A los 25 años conoció a Andrés, un joven católico que trabajaba en el mismo despacho de abogados donde ella era secretaria. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en una historia de amor improbable. Contra la opinión de sus padres, decidió casarse con él. Su boda civil fue sencilla, sin ceremonias religiosas, como un intento de evitar conflictos. Sin embargo, aquella decisión marcó el inicio de un largo camino de tensiones silenciosas entre dos mundos de fe. Con el tiempo, llegó lo más hermoso, su hija Daniela. Desde que la tuvo en brazos por primera vez, Rebeca supo que su vida entera estaría marcada por esa pequeña. Aunque nunca quiso imponerle una tradición, aceptó que Andrés llevara a la niña de vez en cuando a misa, mientras ella prefería contarle historias de sus antepasados, de la fuerza del pueblo que nunca se rinde.
Para Daniela, tener dos raíces parecía algo natural, aunque a veces preguntaba con inocencia: «Mami, ¿Dios es el mismo en tu oración y en la de papá?» Rebeca se quedaba en silencio, incapaz de responder. Los años recientes habían sido duros. La crisis económica golpeó su hogar. Andrés perdió un empleo estable y tuvieron que mudarse a un pequeño departamento en la colonia Doctores, lejos del barrio de su infancia. Allí las calles eran más ruidosas y la vida más difícil. Rebeca, que siempre había sido fuerte, comenzó a sentir que la fe era un lujo que no podía darse. ¿Para qué rezar si las cuentas no se pagaban solas? ¿Para qué creer en milagros si la realidad se imponía con dureza cada día? La enfermedad de Daniela fue el golpe más cruel. Una fiebre persistente, seguida de diagnósticos contradictorios hasta que los médicos confirmaron lo peor, un problema cardíaco grave que requería intervención inmediata. Rebeca pasó noches enteras en vela, viendo cómo la respiración de su hija se volvía cada vez más débil. Andrés insistía en rezar, en acudir a la Virgen de Guadalupe, pero ella se negaba. «No me pidas eso», le dijo una noche. «No voy a hablarle a alguien en quien no creo». Andrés, con lágrimas en los ojos, respondió: «Entonces habla con el Dios que tú conoces, pero no dejes de hablar». Aquella frase quedó clavada en el corazón de Rebeca, aunque su orgullo le impidió admitirlo. Se refugiaba en la rutina, en sostener la mano de su hija, en esperar cada resultado médico con una mezcla de miedo y resignación. En el hospital la soledad se hacía insoportable. Rebeca veía cómo las familias católicas acudían a la capilla a encender velas, cómo compartían rosarios y se abrazaban unos a otros. Ella, en cambio, se sentía extranjera, como si no hubiera un lugar donde descansar su angustia. El único objeto que llevaba consigo era aquel libro de oraciones hebreas arrugado por los años. Lo abría a veces, pero las palabras parecían vacías como ecos lejanos. Sin embargo, en el fondo de su corazón, un deseo se resistía a morir, el deseo de que su hija viviera. Y en esa grieta de desesperación donde la razón ya no alcanza, comenzaba a gestarse algo que ella aún no comprendía. Porque incluso cuando la fe parece muerta, el amor de una madre puede convertirse en el terreno donde Dios susurra de nuevo. Lo que Rebeca no sabía era que aquella noche en el Hospital General de Ciudad de México, su historia estaba a punto de cruzarse con un misterio que cambiaría no solo la vida de Daniela, sino también la suya. El amanecer se acercaba, pero en el Hospital General de Ciudad de México las horas parecían suspendidas en una penumbra eterna. Rebeca llevaba ya 2 días casi sin dormir, los ojos hinchados, la piel pálida por la mezcla de cansancio y ansiedad. Daniela estaba en la unidad de cuidados intensivos, conectada a máquinas que pitaban con un ritmo que ella no podía descifrar, pero que le helaba la sangre cada vez que sonaba más lento. Esa madrugada, el cardiólogo salió de la sala con una carpeta en las manos y el gesto endurecido. Andrés se levantó de inmediato, buscando en su rostro una chispa de esperanza. Rebeca lo siguió con la mirada, sintiendo cómo el corazón se le detenía antes de escuchar cualquier palabra. «La niña está muy grave», dijo el médico con voz grave. «Hemos hecho todo lo posible, pero su corazón no responde como esperábamos. No hay garantía de que pase la noche». El silencio cayó sobre el pasillo como un golpe seco.
Andrés bajó la cabeza, las manos temblorosas, unidas como en oración. Rebeca, en cambio, sintió que algo dentro de ella se rompía con violencia. El aire se volvió insoportable, la garganta se le cerró. Caminó tambaleante hasta la ventana, apoyó la frente contra el vidrio frío y dejó escapar un grito ahogado. ¿Dónde estás, Dios?, susurró con rabia. ¿Dónde estás, Virgen? Las palabras salieron como un veneno acumulado durante años. Andrés, al escucharla, se acercó con cautela. Rebeca, no digas eso. Ella nos escucha, créeme. Ella giró hacia él con los ojos encendidos por la furia. Nos escucha. ¿Dónde estaba cuando perdí a mi padre? ¿Dónde estaba cuando tuve que renunciar a mi vida para sobrevivir? Y ahora mi hija se muere y tú me pides que crea en una imagen. La discusión hizo eco en el pasillo vacío. Una enfermera pasó rápido bajando la mirada, como si supiera que esas palabras eran fruto de un dolor imposible de contener. Andrés no respondió de inmediato. Tenía lágrimas en los ojos, pero no quería discutir. Se limitó a decir con voz temblorosa: Rebeca, yo no te pido que creas en una imagen. Te pido que creas en el amor de una madre. Pero aquellas palabras, en lugar de consolarla, la hicieron sentirse más sola. Se dejó caer en la banca metálica con las manos cubriendo el rostro. Pensaba en Daniela, en su respiración frágil, en cada instante de su niñez, la primera vez que caminó, la primera vez que la llamó mami. Todo aquello parecía desmoronarse frente a ella como arena entre los dedos. Esa noche, Rebeca sintió que su fe, la poca que alguna vez había tenido, se había extinguido por completo. No encontraba refugio ni en las plegarias judías que heredó de su abuela, ni en los rezos católicos de su esposo. Se encontraba en tierra de nadie, atrapada entre dos tradiciones y sin sostén espiritual. A lo lejos, escuchó de nuevo a las mujeres que rezaban el rosario en la capilla del hospital. Su repetición constante la irritaba y al mismo tiempo la estremecía. Cerró los ojos intentando bloquear el sonido, pero las palabras seguían llegando como olas persistentes. Dios te salve, María. Rebeca apretó los dientes, murmurando casi con odio: si eres tan poderosa, si de verdad eres madre, entonces haz algo. Pero si no, déjame sola. Con esa última frase, las lágrimas brotaron sin freno. El corazón de Rebeca estaba desgarrado entre el amor inmenso por su hija y el vacío más oscuro que jamás había sentido. Era el punto de quiebre, el instante en que el alma se rebela contra todo, porque ya no soporta más dolor. Lo que ella no imaginaba era que justamente en ese límite, cuando el corazón humano ya no puede más, comienza a abrirse un espacio para lo inesperado. Y en las próximas horas, ese espacio sería llenado por una presencia que no era de este mundo. La madrugada se hizo más densa en el Hospital General. Afuera la ciudad apenas comenzaba a despertar con el ruido de camiones y sirenas lejanas, pero dentro del pasillo de cuidados intensivos reinaba un silencio extraño, casi antinatural. Rebeca, con la mirada fija en el suelo, sentía que cada minuto era una eternidad. Andrés dormitaba en una silla, agotado por las horas de espera. De repente un olor inesperado comenzó a llenar el aire. No era el penetrante desinfectante del hospital ni el aroma metálico de medicamentos. Era un perfume delicado, inconfundible, olor a rosas frescas. Rebeca frunció el ceño, levantando la cabeza como si buscara una explicación lógica.
Miró alrededor, pero no había flores en aquel pasillo estéril, ni nadie llevaba perfumes. Se levantó caminando lentamente, casi con miedo de admitir lo que estaba percibiendo. El olor se intensificaba a medida que se acercaba a la puerta de la sala donde estaba Daniela. Sus manos temblaban, y por un momento pensó que estaba alucinando por la falta de sueño. «No puede ser», murmuró. Abrió la pequeña ventana de cristal de la puerta, y en ese instante un rayo de luz atravesó la sala. Era tenue dorado, no provenía de ninguna lámpara ni del monitor médico. Parecía una claridad suave que descendía justo sobre la cama de su hija. Rebeca retrocedió el corazón golpeándole el pecho. Intentó llamar a Andrés, pero las palabras no le salieron. Se llevó la mano a la boca, incapaz de articular lo que veía. La respiración de Daniela, que hasta hacía unas horas era irregular, parecía acompasada. El pitido de las máquinas ya no sonaba tan errático. Andrés despertó con el movimiento de su esposa. La vio temblar frente a la puerta y se acercó alarmado. «¿Qué pasa, Rebeca?». Ella lo señaló con la mano sin poder pronunciar una palabra. Andrés miró por el cristal y frunció el ceño. «¿Ves esa luz?», preguntó ella casi rogando que no fuera un producto de su imaginación. Andrés entrecerró los ojos. Lo único que alcanzaba a notar era un leve resplandor alrededor de la cama. Pero para él era suficiente. «Es ella», susurró con una fe que le encendió los ojos. Rebeca lo fulminó con la mirada casi ofendida por la facilidad con la que él atribuía aquello a la Virgen. «No digas tonterías. Seguramente es una falla de la lámpara o un reflejo», pero en el fondo su voz temblaba. Esa explicación lógica no bastaba para justificar el aroma persistente de rosas ni la calma repentina que invadía el lugar. Una enfermera pasó cerca en ese momento y se detuvo de golpe arrugando la nariz. «Huelen eso, parece jardín de rosas». Rebeca se quedó helada. No era solo ella. No era su cansancio ni su mente jugándole una trampa. Otra persona lo había percibido. La enfermera entró en la sala para verificar a Daniela. Minutos después salió con el rostro sorprendido. «La niña está estable, incluso un poco mejor que hace una hora». «No me lo explico». Rebeca sintió que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer de nuevo en la banca, presionando con fuerza el viejo libro de oraciones que aún guardaba en su bolso. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Y si realmente no estaba sola? ¿Y si ese murmullo interior, esa fragancia y esa luz eran algo más que casualidad? Aún así, la resistencia en su corazón se mantenía. Se negaba a aceptar lo que su alma comenzaba a gritar en silencio. Mientras tanto, el resplandor dentro de la sala no desaparecía. Era como una lámpara invisible suspendida sobre Daniela, bañándola en una claridad cálida que no encandilaba, sino que transmitía paz. Rebeca cerró los ojos con fuerza. Apoyó la frente en sus manos y susurró: «Si eres tú, si de verdad existes, entonces dime qué quieres de mí». La respuesta no llegó en palabras, pero un extraño consuelo se posó en su pecho, como si unas manos invisibles la abrazaran en medio de la desesperación. Aquella madrugada, entre el aroma de rosas y la luz inexplicable, Rebeca comenzó a presentir que algo sobrenatural estaba tocando la vida de su hija. Lo que aún no sabía
era que lo más grande estaba por llegar, escuchar una voz de madre que rompería para siempre el muro de su incredulidad. El reloj del pasillo marcaba exactamente las 3 de la madrugada. El hospital parecía detenido en un silencio profundo roto únicamente por el eco distante de pasos y el zumbido de las máquinas en las salas de emergencia. Rebeca estaba sentada frente a la puerta de cuidados intensivos con la espalda encorvada y el corazón palpitando como un tambor. El aroma a rosas seguía allí más fuerte que nunca, como si un jardín entero se hubiera abierto en medio de aquel edificio gris. Andrés dormía ligeramente apoyado en la pared, vencido por el cansancio, pero Rebeca no podía cerrar los ojos. Había algo en el aire que la mantenía despierta, como una presencia invisible que llenaba cada rincón. De pronto, sintió un estremecimiento recorrerle la piel. Un murmullo suave, casi imperceptible, acarició su oído derecho. «No estás sola, hija mía». El tiempo pareció detenerse. Rebeca se quedó helada sin saber si aquello provenía de dentro de su cabeza o de algún rincón del pasillo. Volvió la mirada, pero no había nadie. Andrés seguía dormido y el pasillo estaba vacío. «¿Quién?», balbuceó con un hilo de voz. La respuesta llegó aún más clara. «Soy tu madre». El corazón de Rebeca dio un vuelco. Se levantó de golpe con las manos temblorosas y miró a través del cristal de la sala. Allí, junto a la cama de Daniela, distinguió una figura. Una mujer vestida con un manto azul celeste radiante, pero al mismo tiempo serena, estaba inclinada sobre la niña. Su rostro transmitía una ternura imposible de describir, y sus manos reposaban suavemente sobre el pecho frágil de Daniela. Rebeca parpadeó varias veces, convencida de que estaba delirando. Pero la visión no desaparecía. La luz se intensificó envolviendo la cama como un abrazo de calor. En ese instante, el monitor cardíaco de la niña mostró un ritmo más estable, más firme. Con el alma desgarrada, Rebeca empujó la puerta y entró a la sala. No pensó en protocolos, ni en enfermeras, ni en las reglas estrictas del hospital. Caminó hasta la cama, y aunque la figura parecía intangible, sintió un calor envolverla cuando se acercó. «¿Por qué a mí?», susurró con lágrimas en los ojos. «Yo no creo. Yo no soy de los tuyos». La mujer de azul levantó la mirada. Sus ojos profundos como el cielo se fijaron en ella. Y con una voz que era a la vez dulce y firme respondió: «El amor de una madre no conoce fronteras. Soy madre de todos, también tuya». Rebeca sintió cómo sus rodillas cedían y cayó de bruces junto a la cama de su hija. Lloraba como no lo había hecho en años. No eran lágrimas de rabia, sino de alivio, de entrega, de un corazón que por fin se dejaba abrazar. Daniela, aún con los ojos cerrados, comenzó a mover los labios suavemente como si hablara en sueños. Rebeca se inclinó para escucharla y quedó paralizada cuando oyó: «Mami, una señora azul me está cantando. Dice que me va a cuidar». La sangre de Rebeca se congeló. No era ella sola. Su hija también lo estaba viviendo. Miró a la figura luminosa que ahora acariciaba la frente de la niña con infinita delicadeza. En ese momento Andrés entró sobresaltado, alarmado por el movimiento. Se quedó petrificado al ver la luz envolviendo la cama. No podía distinguir el rostro con claridad,
pero cayó de rodillas sin pensarlo. «Madre Santísima», susurró con voz quebrada. Rebeca, entre lágrimas, extendió la mano hacia esa figura. No la tocó físicamente, pero sintió como si un manto cálido descendiera sobre ella, liberando el peso que había cargado por años. Por primera vez en mucho tiempo abrió los labios y dijo una palabra que nunca creyó pronunciar. «Gracias». La luz se fue atenuando poco a poco, como la llama de una vela que decide apagarse suavemente. La figura fue desvaneciéndose, dejando tras de sí el mismo perfume de rosas que impregnaba cada rincón. Cuando todo volvió a la normalidad, el monitor de Daniela mostraba un ritmo cardíaco más fuerte, más estable. Los médicos no lo comprenderían al amanecer, pero en aquel instante tanto Rebeca como Andrés sabían que algo imposible acababa de ocurrir, y para Rebeca, incrédula y herida hasta esa noche, había quedado claro que había escuchado la voz de una madre. Las primeras luces del amanecer entraban tímidamente por las ventanas altas del Hospital General de Ciudad de México. El pasillo que unas horas antes había sido un escenario de llanto y desesperación, ahora parecía respirarse distinto. Había en el aire una calma difícil de explicar, como si un peso invisible se hubiera levantado de los hombros de quienes esperaban un milagro. Dentro de la sala, Daniela comenzó a mover lentamente los párpados. Sus labios resecos balbucearon un nombre que apenas podía escucharse. Rebeca, aún arrodillada junto a la cama, levantó la cabeza de inmediato. «Hija, ¿me escuchas?», preguntó con la voz entrecortada. La niña abrió los ojos cansados pero brillantes y sonrió débilmente. «Mami». La señora azul me abrazó. Me dijo que todo iba a estar bien. Rebeca sintió que el corazón se le desgarraba. Lloró, pero ya no de dolor, sino de un gozo que no sabía cómo contener. Acarició el rostro de su hija, murmurando una y otra vez: «Gracias, gracias». Andrés, que permanecía de pie con las manos unidas, se acercó con lágrimas corriéndole por las mejillas. Colocó una mano en el hombro de Rebeca y otra en la cabecita de su hija. Por un instante los tres quedaron unidos en un silencio sagrado, conscientes de que algo extraordinario había ocurrido. Horas después, los médicos entraron a revisar a Daniela. Uno de ellos, incrédulo, observaba el monitor y los resultados. «Esto no tiene sentido», dijo sacudiendo la cabeza. Anoche estaba en estado crítico. Y ahora su corazón late con fuerza, como si nada hubiera pasado. Rebeca, con el rostro aún húmedo de lágrimas, no respondió. Ya no necesitaba explicaciones científicas. Lo que había presenciado y escuchado estaba más allá de toda lógica. Cuando quedaron a solas, Andrés tomó la mano de su esposa. «¿Lo entiendes ahora, Rebeca? No era una imagen, no era un mito. Era ella». Ella lo miró con los ojos enrojecidos, todavía luchando contra la resistencia de toda una vida. «Yo no sé cómo llamarla», admitió en voz baja. «No crecí con ella, pero esta noche la escuché, la sentí. Y si de verdad es madre, entonces es también la mía». Ese reconocimiento fue como abrir una compuerta en su corazón. Por primera vez, Rebeca no se sintió extranjera en medio de las oraciones ni dividida entre dos mundos de fe.
Sintió que la maternidad de María no le pedía renunciar a su historia, sino simplemente dejarse amar en su fragilidad. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños gestos que revelaban su transformación. Rebeca, que solía apartarse, cuando Andrés encendía una vela en casa, ahora lo acompañaba en silencio. No pronunciaba las mismas palabras, pero su corazón se unía en agradecimiento. En el hospital, cuando veía a las mujeres rezando el rosario, ya no las miraba con recelo. Al contrario, se acercaba a pedirles que incluyeran a Daniela en sus oraciones. Una tarde, mientras Daniela descansaba, Rebeca abrió por primera vez en años el viejo libro de oraciones hebreas que guardaba en su bolso. Sus dedos acariciaron las letras desdibujadas por el tiempo, y entre lágrimas susurró: «Tal vez no sepa rezar como otros, pero hoy entiendo que toda súplica sincera llega a Dios, y que siempre hay una madre escuchando». Andrés la observaba en silencio, conmovido hasta lo más profundo. Había esperado mucho tiempo para ver a su esposa abrir el corazón, y ahora, al verla con aquel libro en las manos, y con los labios murmurando un gracias cada tanto, comprendía que lo que había sucedido no era solo un milagro físico, sino una transformación interior. Daniela también mostraba señales de esa paz renovada, aunque aún débil su sonrisa constante y sus palabras sencillas eran testimonio vivo de lo ocurrido. Una tarde, mientras jugaba con una muñeca en la cama, miró a su madre y le dijo: «Mami, cuando tenga fuerzas, quiero llevar flores a la señora Azul». Rebeca la abrazó con fuerza, dejando que sus lágrimas cayeran sobre el cabello de la niña. Ya no eran lágrimas de dolor, sino de una certeza nueva. Había recibido un regalo que ninguna riqueza ni poder podía comprar. En adelante, la vida de Rebeca no sería la misma. Su incredulidad se había transformado en gratitud, su soledad en compañía, su vacío en un abrazo eterno. Y aunque todavía le quedaban dudas humanas, sabía que en su corazón resonaría siempre aquella voz suave que escuchó en la madrugada: «Soy tu madre». 2 semanas después, la rutina del Hospital General de Ciudad de México quedó atrás. Daniela, aunque todavía bajo observación médica, había recuperado fuerzas hasta el punto de poder regresar a casa. Para Rebeca, cada paso de su hija al salir del hospital era un recordatorio de aquel amanecer en que la vida parecía escaparse. Y en cambio, había recibido el regalo más grande: una segunda oportunidad. La noticia corrió rápido entre familiares y vecinos. Algunos decían que era un milagro, otros que se trataba de una recuperación sorprendente, pero no inexplicable. Rebeca guardaba silencio ante las discusiones, pero en su interior sabía lo que había visto y oído. Una tarde en la pequeña colonia Doctores, donde vivían una vecina católica, la detuvo al verla regresar del mercado. «Rebeca, es cierto lo que cuentan, que la Virgen estuvo junto a tu hija». Los ojos de la mujer brillaban con curiosidad y esperanza. Rebeca respiró hondo y asintió. «No sé cómo explicarlo», respondió. «Solo sé que en la madrugada escuché una voz de madre y que mi hija vive gracias a ese encuentro». La vecina, conmovida, tomó sus manos y murmuró: «Entonces, no te quedes callada. Compártelo. Hay muchos que necesitan creer de nuevo». Al principio Rebeca dudó. Temía las críticas, temía ser rechazada por su propia comunidad judía, o que la acusaran de inventar historias. Pero poco a poco comprendió que callar sería negar la gracia que había recibido.
Así comenzó a contar su experiencia en reuniones familiares, en charlas con vecinos y hasta en grupos de oración a los que Andrés la invitaba. Las reacciones eran diversas. En una ocasión, un amigo de la infancia, también judío, le dijo con escepticismo: «Rebeca, ¿de verdad crees que fue la Virgen? Quizá estabas exhausta alucinando». Ella no se ofendió. Simplemente respondió con serenidad: «Lo que viví no lo puedo demostrar con papeles ni con ciencia, pero lo que sentí me cambió. Y cuando mi hija me dijo que la señora azul la abrazó, supe que no era un sueño mío». En otra oportunidad, en una pequeña capilla cercana al hospital, un grupo de mujeres que habían rezado por Daniela le pidió que compartiera su historia durante la misa dominical. Rebeca aceptó con timidez. Frente a decenas de personas, con la voz temblorosa, relató cada detalle: el perfume de rosas, la luz suave, la voz que la llamó hija mía. Al terminar, un silencio reverente llenó la iglesia y muchos tenían lágrimas en los ojos. Andrés la abrazó con orgullo. Sabía que su esposa había dado un paso enorme, había pasado de la incredulidad absoluta a convertirse en testigo de un milagro. Daniela también era parte de ese testimonio. En la escuela, cuando sus compañeras le preguntaban por qué llevaba siempre un pequeño rosario que le habían regalado las enfermeras, ella respondía con una sonrisa: «Es de la señora azul que me cuidó cuando estaba enferma». Los niños, sin entender del todo, la escuchaban con asombro. Y los padres, al oírla, se quedaban reflexionando en silencio. Poco a poco, la historia de Rebeca y Daniela comenzó a circular más allá de su colonia. Una periodista local, enterada por comentarios de vecinos, la entrevistó en su casa. La nota salió publicada en un periódico de la ciudad bajo el título «Una madre judía asegura haber escuchado la voz de la Virgen en el hospital». Aquello generó polémica, pero también despertó la curiosidad de muchos que habían perdido la fe. Rebeca no buscaba fama ni reconocimiento. Cada vez que alguien le preguntaba, ella solo respondía: «No estoy aquí para convencer a nadie. Solo doy gracias por lo que recibí y comparto lo que viví». Y así, de boca en boca, su testimonio fue sembrando esperanza. No importaba si quien lo escuchaba era católico judío o incluso alguien sin religión, lo importante era que en la voz quebrada de Rebeca todos podían reconocer la verdad de una madre que había sido rescatada por otra madre. Para ella, lo que había comenzado como una tragedia terminó convirtiéndose en un llamado a hablar, a tender puentes, a recordar que la fe puede nacer en los lugares más inesperados. Y aunque aún enfrentaba preguntas y dudas, Rebeca ya no temía, porque sabía que en la madrugada de aquel hospital una presencia había pronunciado palabras que ningún corazón puede olvidar: «Soy tu madre». Pasaron los años y el recuerdo de aquella madrugada en el Hospital General de Ciudad de México nunca se borró del corazón de Rebeca. Daniela creció sana, fuerte y con una sonrisa que siempre iluminaba cada espacio. A veces, cuando alguien le preguntaba por qué llevaba consigo un pequeño rosario guardado en el bolsillo de su mochila, respondía con naturalidad: «Es de la señora azul que me cuidó cuando estaba enferma». Rebeca, al escucharla, no podía contener las lágrimas. Para ella, esa
se convirtió poco a poco en testigo de una transformación silenciosa. Su casa modesta, antes marcada por la angustia y la desesperanza, empezó a recibir visitas de vecinos y amigos que buscaban un espacio de consuelo. Rebeca nunca organizó nada formal, simplemente encendía una vela, colocaba flores frente a una imagen sencilla de la Virgen y abría la puerta a quienes querían rezar, agradecer o llorar en silencio. Andrés la acompañaba siempre orgulloso de aquella mujer que años atrás había gritado en rebeldía que no creía en milagros. Ahora, sin necesidad de discursos ni grandes gestos, su vida misma era un testimonio de misericordia. Rebeca no dejó de ser quien era. Conservaba con cariño el libro de oraciones hebreas de su abuela y lo leía en las noches, pero junto a él mantenía también un rosario sencillo que había recibido en el hospital. Para ella no había contradicción. Había comprendido que el amor de una madre podía abrazar todas las historias, incluso la suya. En más de una ocasión, cuando alguien le preguntaba cómo definir lo que le había pasado, respondía con voz firme: no importa de dónde vengas ni qué creas. Cuando una madre te llama por tu nombre, tu corazón reconoce su voz. Hoy quienes conocen su historia la recuerdan como la mujer que escuchó una voz en la madrugada y encontró esperanza en medio de la desesperación. Y cada vez que Daniela sonríe, es como si esa voz siguiera resonando suave, tierna, eterna.